La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, sociólogo, profesor universitario, ex coordinador de participación ciudadana y uno de mis articulistas preferidos, aunque no coincidimos al 100%, pero me encanta los temas y me encanta cuando se mete en la economía. Ahí es que de verdad yo lo disfruto. Cándido, encantadísimo de tenerte. Buenos días, Ramón. Buenos días, Gina. Un honor tenerle con nosotros esta mañana. Especialmente con tantos temas. Vamos a comenzar, Cándido, con el tema, la principal noticia del día, que fue el rechazo de la homologación por parte del juez José Alejandro Vargas. ¿Cómo tú recibes ese rechazo? Yo no, el Movimiento Verde. Lo aplaudo. Que estaban ahí. Exacto, estaban ahí. Nos ha dado una cátedra de derecho a los que no sabemos de derecho y a los que saben mucho de derecho. Sí. Y dice que es inadmisible, y cuando uno se pone a ver, realmente es así. ¿Por qué? Porque es que la empresa admitió las coimas, y entonces es un delito grave, faltas graves. Y como él dice, en una analogía muy bien, una metáfora, tú no puedes dar remedio sencillo a un enfermo que está grave. Entonces, a partir de ahí, tiene mucha razón. Y hoy vimos cómo Carlos Salcedo tipificó con figura jurídica diciendo la conciliación no va ahí, igual que le decía el juez. El criterio de oportunidad tampoco, ni siquiera el penal abreviado. Las tres figuras que amparan ese caso no se puede. Es decir, que significa que no habrá acuerdo con lo de Odebrecht. Es que Odebrecht, ahí hay un documento que ustedes tienen que lo dice FOLA, documentado por F. Lo que pretende con esos acuerdos, porque como quiera se va a saber en junio. Entonces lo que ha hecho Odebrecht es, que no se ha dicho, pedirle a la justicia brasileña que no divulgue todo, para ello ver qué tanto negocian en los países donde cometieron prácticas corruptas, a fin de que no la saquen. Ahí lo dice ejemplarmente. O sea, todo va a venir a partir de julio. Ahora Odebrecht está negociando con estos países para ver si no la sacan y para ver si las indemnizaciones no son castigadas. Porque fíjense que eso nada más es a la luz de la ley 448-06 de sobornos, en su artículo 3 y 6. Habla del duplo. El duplo. Pero ahí en el documento habla de prevaricación. Entonces ellos se ganaron 163 millones por las coimas que dieron en República Dominicana por más de 92 millones. Entonces, esos 163, el Estado debe recuperar. Cándido, y la otra vía que implícitamente sugiere el juez, porque el juez no cierra totalmente el caso, él dice, bueno, váyanse por otro lado, yo creo que yo lo tengo por acá. Es decir, sí, no por la figura de la oportunidad. Es decir, por la gravedad, en consecuencia se requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica. Lo dice el juez, pero como usted decía, yo admiro al abogado, pero nunca quisiera ser abogado. Siempre hay una escapatoria. Sí. Y lo hacen para que usted dice algo, Gina dice otro, y los dos tienen razón. Aquí lo que debe imperar es el criterio de la ética institucional. Porque usted no puede decirle a una gente, tú robaste, está bien, págame lo que robaste, y sigue ahí. Porque además la ley 340-06 lo establece, la inhabilitación de esa empresa. Y ellos están negociando justamente para que no lo saquen. Entonces tenemos que aprovechar, porque el presidente en su discurso lanzó una bola de humo muy fuerte. Nadie se opone a Punta Catalina. Lo que la gente te está diciendo es, sí, se iba a inaugurar en el 2017, se va a inaugurar en el 2018, no porque nadie se ha opuesto, sino porque el dinero que debió fluir no fluyó. Entonces, lo que se está planteando es, hagan un concurso para terminar el 30% que falta. Eso es lo único. Pero ¿por qué tiene que ser Odebrecht, quien ha admitido prácticas corruptas? Odebrecht está terminando la ampliación del aeropuerto de Miami, los Estados Unidos no la han sacado. Es que en Estados Unidos ni en Suiza Odebrecht cometió prácticas corruptas. En esos 12 países. Y en el Brasil te dirá, pero en Brasil puede estar funcionando. Es que Odebrecht es la empresa más grande de Brasil, se cae Brasil. Son 168.000 empleados que tiene Odebrecht. Es la 7ª empresa más grande del mundo. O sea,
hay que mirar los contextos. En Estados Unidos no cometió, en Miami está construyendo, pero no cometió esa práctica corrupta, la hubiesen sacado de aire. ¿Sabes? Y eso es lo que ocurre. Y a la luz desde la óptica institucional, dejamos un mal ejemplo en la sociedad dominicana, que se admita que hizo prácticas corruptas, que ganó dinero por esas prácticas corruptas y que se deje en ese país. Lo están sacando. De Brasil el gasoducto es de 7.000 millones de dólares. En Perú. En Perú. Y en Venezuela hasta Maduro le dijo, no, se me van de aquí. O sea, es que América Latina, que está caracterizada por una fuerte debilidad institucional que se traduce en la corrupción y la impunidad, requiere un golpe de timón, o sea, reencauzar, porque va a devenir toda una catástrofe social y política como consecuencia de la corrupción. Y eso nadie lo quiere. Cándido, ¿cree usted que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, se ha manejado con torpeza, en este caso Odebrecht? Hay que ser honesto. Jean Alain Rodríguez no tiene el expertise ni la competencia para un puesto de esa naturaleza. Puede tener 10 PhD. Los títulos universitarios no te dan el background, el know-how necesario para un puesto de esa naturaleza. No porque sea joven, hay jóvenes que son una lumbrera, el que no tiene el expertise. Habiendo, lo que me duele, que hay tanta gente tan preparada, incluso en el mismo Partido de la Liberación Dominicana. Por ejemplo, César Pina Toribio es miembro del comité político. Pero César Pina Toribio es un hombre que es un jurista, una persona decente y una persona que tú no le puedes dejar línea en función de un libreto determinado. Porque como me dicen a mí que un buen abogado no sabía que eso no se podía, que eso sí iba a caer. Incluso lo estaban diciendo abogados como... Con anterioridad, inclusive artículos he leído yo. También vimos otros abogados brillantes defendiendo el acuerdo en los programas de televisión. ¿Y esos abogados brillantes tienen algún lazo con el gobierno central? Mire qué es lo que pasa. Hay gente que son los non plus ultra, pueden tener la competencia más brillante y sin embargo no tienen lo que se llama esa grandeza del alma. Hay mucho de lo que se llama en corrupción, que se llama ignorancia humana. La ignorancia humana no tiene que ver con la competencia del ser humano, de su extraordinaria capacidad. Tiene que ver con la bestialidad que hay en su interior. Y eso ocurre mucho en República Dominicana. Aquí hay gente que son brillantes economistas, que usted conoce, pero son mercenarios. Pero cuando nosotros decimos mercenarios, en el imaginario del dominicano viene de una vez el guardia que va a otro país con una ametralladora. El que le sirve a todos los gobiernos. El que le sirve a todos los gobiernos. Y que te dice a ti hace y acomoda las cifras. Y te dice hace 3 meses, Gina, tal cosa es así. Y luego, cuando tiene la consultoría, todo lo que dijo anteriormente lo varió. Son mercenarios. Entonces pueden ser súper preparados, pero en su alma, en su corazón, no hay validez. Pasando a otro tema, Cándido, el tema de la seguridad. Pero para que usted vea, espérese, antes de la seguridad, Flavio Darío, hombre decente. Yo se lo tenía como pregunta. No, es que, ya usted lo bordó todavía. Es que, para que vean, no es que tiene que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo le juro a usted, por Dios, que yo no sé qué yo haría si yo un día digo una mentira, así deliberadamente, por manipulación, desinformación. Yo se lo pido a Dios, que mejor me quite la vida. Mire, Flavio Darío es un hombre sumamente decente. Sí. Y yo sé que donde esté Flavio Darío, y además que tiene algo que perder, llegó con un prestigio, con un know-how, una experiencia. ¿Está bien? Y yo sé que donde esté Flavio Darío, ahí va a haber cosas serias. Mírelo ahí. Pero la gente no pone la cosa en su justa dimensión. Usted sabe que el CEA está amparado en la ley número 7 de 1966. Desde ahí comenzó toda la degradación del CEA. Pero a partir del 97, con la ley de capitalización, que se destruyeron todos los ingenios, que no debieron destruirse, eso fue falta de visión de los que siguieron en la máxima jefatura del Estado. ¿Por qué falta de visión? Porque está bien, estamos disminuyendo en la producción de azúcar, pero ¿qué ocurre? Que la caña de azúcar tiene a su vez 15 subproductos. De ahí se saca el biodiesel, de ahí se saca el alcohol, de ahí se saca la melaza. Melaza. Y una infinidad. Y pudimos entonces seguir produciendo caña de azúcar
para no destruir el SEA. Y al mismo tiempo un proceso manufacturero industrial agregando valor, porque ahora ya no iba a ser solamente la caña de azúcar, sino un proceso de transformación de esa materia prima. Y eso que está pasando en el SEA pudo haber no pasado. Entonces, ¿qué se hizo a partir de 97? Lo que yo llamo, respetando a Carlos Marx, que hablaba de la acumulación de capital, y ahora yo digo acumulación patrimonial. Casi no hay funcionarios de alto nivel de todos los partidos que han estado en el poder que no te tienen 200, 300, 400 tareas. Ya Bautista Rojas Gómez acaba de decir todos los males que hay ahí. Todos los males, coincidiendo con lo que acaba de decir Flavio Darío Espinal. Es un caso que tiene todas las condiciones de ir a un juicio penal. Que tiene que ir, porque eso es lo que se llama impunidad. El problema no es suspender a fulano de tal y ya. Porque entonces otros, ¿qué hacen? No, pues yo voy a seguir haciendo lo mal hecho, porque lo más que me pueden hacer... De hecho, él siguió vendiendo después del decreto del presidente que le prohibía la venta. Sí, pero que fíjese, la persona más informada del país, como decía Juan Bosch, es el presidente de la República. Y al presidente Danilo Medina, desde hace mucho le estaban diciendo todo lo que estaba pasando en el SEA. Incluso hubo un señor, un ingeniero apellido Moscoso, que dijo que en septiembre le había informado al presidente de todo lo que estaba pasando. Y yo que voy a San Pedro todos los fines de semana, le puedo decir, sin ser funcionario ni nada, cómo la gente va y nos dice todo lo que está pasando. Y el famoso Pepín, cómo está construyendo y cómo el hombre anda y hace y deshace. Entonces tenemos que esperar que haya una crisis de esta naturaleza, 3 muertos, para que entonces el Poder Ejecutivo investigue. Como el titulateo. 1 año tenían yendo la gente al Palacio a entregarle el problema del titulateo. Por suerte no hubo una desgracia humana, pero no se está actuando proactivamente. Y ir a la diana y actuar correctamente. ¿Qué es lo que está exigiendo la sociedad? Al final yo le digo a la gente, nosotros los que estamos diciendo la verdad, somos más danilistas que los mismos danilistas. No, pues Danilo dijo que está con ustedes. Somos más danilistas. Vamos a hacer una breve pausa, Cándido. Porque el presidente dijo que él estaba compenetrado con lo de la impunidad. Volvemos en unos minutos con Cándido Mercedes. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Telematutino 11 a través de Telesistema Canal 11. Un privilegio contar con el favor de su atención. Nos acompaña, nos honra con su visita en esta mañana el sociólogo Cándido Mercedes. Cándido, ¿cree usted que llenó las expectativas de la ciudadanía el discurso del presidente Medina el pasado 27 de febrero? Yo no quiero responder como hacen. Hay gente que tiene 50 años, que a los 2 minutos que el presidente habla, no respondió a las expectativas. Ahí hay sus luces y sus sombras. Fue fantasioso. ¿Me entiendes? O como dice Diario Libre muy correctamente, hubo rendición de cuentas, hubo promesa y hubo retórica. Y hubo que la economía realmente está creciendo y que se crearon 148.542 empleos. Y eso hay que asumirlo, y 480.600 empleos en sus 4 años. Todo eso es correcto. Ahora, en materia de transparencia y corrupción, no respondió porque fíjate que todos los presidentes de América Latina habían hablado incluso desde diciembre. Al tú llegar a 3 meses después, se cree que tú vas a dar un golpe de timón, y ese golpe de timón se construye un golpe de efecto, que es lo que quería la sociedad dominicana. O sea, por ejemplo, ¿qué pide el Movimiento Verde? El Movimiento Verde lo que piden fiscales independientes. Dice José Ramón Peralta, el pobre que habla de todo, pero no sabe de nada, que eso es inconstitucional. No, mire, el Código Procesal Penal, en su artículo 373, ayuda en eso. El artículo 47.17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público puede crear, a través del Consejo del Ministerio Público, abogados independientes. Y lo de la ONU, como especialista experto, la República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, OEA, y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Y firmó en el 15 de noviembre del 2006 la firma de
por una región libre de corrupción en Guatemala. Y eso hace posible que el presidente pueda pedir el auxilio de expertos en esa área de auditoría forense, de todo lo que tiene que ver. Y además, la Unión Europea tiene un pacto de fraude y de sobornos. Y podemos acudir a la OEA y a la OLAF también, que son organismos internacionales para auxiliar a los estados cuando están en condiciones de esta naturaleza. O sea que eso está ahí. Entonces, ¿tú no confías en lo que el presidente dijo de que él caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias? Es que eso es penoso en un presidente de la República. Cuando usted usa la palabra caiga quien caiga, y no habrá vaca sagrada. Y no habrá, mire, eso es un estribillo. Eso es el dejo de la anemia y de la anomia institucional. Es el reconocimiento de la petrificación del Estado de Derecho. Cuando Richard Nixon cometió, que sabía que habían puesto micrófono en el Partido Demócrata y pusieron el fiscal especial, nadie dijo caiga quien caiga y hasta la última consecuencia, porque se va a investigar hasta donde lleguen los fiscales en todo el descubrimiento. Cuando usted oye esa palabra, caiga quien caiga, es porque ese país tiene una fuerte debilidad institucional. Para eso está el Poder Judicial y deben seguir el debido que hay proceso. actores, entonces, por encima de la justicia, que se imponen en la justicia. Cuando la justicia prevalece como parte del contrapoder en una sociedad democrática, no hay que decir esa palabra. Pero Cándido, es inevitable que haya proceso porque o se conocen en mayo o se conocen en junio los nombres. Tiene que haberlo. Yo lo hiciera si yo fuera parte del tren gubernamental, porque va a venir de manera inexorable. Fue que pospusieron, Odebrecht consiguió en Brasil que no se divulgara por ahora para ellos negociar con esos 12 países de manera más plausible para ellos. Porque acuérdense que hay países que la están sacando y ellos no quieren. Pero el Movimiento Verde lo que exigiría es que Odebrecht vaya a juicio, sea sometida y haya un juicio. Inhabilitado Odebrecht, como dice la ley. No es que quiere, es que la ley lo dice. Y entonces, desde el Estado mismo se está violando las propias leyes. La ley 340-06 lo dice muy claro. Y además que cometió prevaricación, enriquecimiento ilícito, lavado, todo eso lo dice. Pero no se puede inhabilitar en este momento porque Odebrecht está trabajando en el país, de manera específica en el proyecto Punta Catalina. Esa es la lección que esperábamos del presidente de la República. Pero dice el presidente y el ministro de Hacienda que eso es un hecho consumado. O sea, Punta Catalina va como quiera. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro. Si Dios viaja a la tierra y dice eso, está equivocado. Usted tiene que sacarlo de Odebrecht del país, porque admitió que hizo práctica corrupta e hizo en este país lo que se llama captura del Estado, donde todos los funcionarios que están en eso, estaban haciendo, permitiéndole obras más allá de la licitación. Odebrecht estaba haciendo aquí lo que se llama llave en mano. Aquí no había concurso cuando Odebrecht. Pero no solo con Odebrecht, esa es una práctica histórica en este país. Pero Odebrecht es la única compañía que ha admitido en Estados Unidos que hizo coño. Aquí sabemos, pero así. Desde obándose del 10%. Entonces, el famoso 10% para eso. Y hubiese podido seguir haciéndolo Odebrecht. Lo que pasa es que allí donde la justicia funciona, por ejemplo, como en Estados Unidos, lo descubrieron. Pues si no siguiera. Cándido, yo no quiero desaprovechar porque son tantos temas, la parte de la seguridad ciudadana que tú la has tratado. ¿Suficiente con el aumento de los policías y con los anuncios que hizo el presidente? Eso es una partecita, porque fíjense, ayer hubo una rueda de prensa de los empresarios donde admitieron que el 44% de las empresas en República Dominicana han sido asaltadas, atracadas, robadas, y que 43.5% de esos empresarios denunciaron eso a las autoridades y solamente encontraron respuesta a 2.6%. Eso es grave. Y lo que ustedes tienen ahí, el documento de la Oficina de Estadística Nacional, admite que el 50% de los dominicanos tiene mucho miedo y algo de miedo, y que un 44.1% dejó de hacer alguna actividad por miedo. Y ahora mismo la consultora sí admite que el 29% de los dominicanos y dominicanas fueron víctimas de asalto, atraco, robo. República Dominicana no es la que tiene la tasa de homicidio más alta,
pero sí de la más alta en la tasa de victimización. Robo, atraco, estafa, fraude. Y entonces eso es peligroso. Tiene que darse una política de seguridad ciudadana multifactorial. Ya usted vio ayer, 20.5% de las niñas y adolescentes embarazadas. Eso reproduce la pobreza estructural. ¿Por qué? Porque el 90% de esas niñas no terminaron ni siquiera la escuela primaria. ¿A dónde van? Luego van muchas a prostituirse, otra a una casa de esa de juego, y otra a vender droga, porque es un gran problema en la sociedad dominicana, que no se quiere decir. De cada 1000 embarazos jóvenes, 100 son adolescentes. Somos el quinto son en menores toda la de edad. región, pero duplicamos, oiga, en el mundo la tasa de natalidad en niñas y embarazadas. Duplicamos. 90 de cada 1000 mujeres son niñas y adolescentes. Es un peligro enorme desde el punto de vista de la perspectiva social. Grave, grave. Con el sociólogo, usted escribió un artículo interesante, tomando como base los resultados de la última Gallup, de lo que piensa la gente. El 80. Pero ¿cómo se compagina eso con el todavía nivel de popularidad bueno del presidente? Bueno, acuérdese. Danilo hizo muy bien lo que la sociedad dominicana. Yo le digo a la gente, honestamente, ya Danilo está consagrado en la historia, solamente con haber cumplido con el 4% a la educación. Fíjese, Antonio Guzmán, supóngase que no hizo nada como presidente, pero ¿cuál era el desafío, el contexto? La democratización. La democratización y que las Fuerzas Armadas no tuviesen el poder que tenían. El retorno de los exiliados políticos y la libertad de los presos políticos. ¿Lo cumplió? Sí. ¿Cuál era el desafío de Juan Bosch? En mi gobierno no perecerá la libertad. ¿Lo cumplió en 7 meses? Ahí está en la historia. Ahora vámonos. Salvador Jorge Blanco, ¿qué vendió? Democracia económica y social. ¿La cumplió? No. ¿Lo mencionan en la historia? No. Entonces, Leonel, que es el brillante, que sabe conceptualizar, que aprobó la ley de educación en el 97, luego dura 3 años de ese periodo y 8 más, y no dio el 4%. No lo dio. Entonces, eso ha hecho posible aquello. Pero además, acuérdese, este es el país del mundo que más gasta en publicidad. El presidente Danilo Medina está cada 1 minuto en televisión. Y eso juega un papel vital. Y además, usted sabe que hay una crisis de los partidos políticos en República Dominicana, y entonces la figura más estelar, en este caso, es la del presidente. El Movimiento Verde se mantendrá apolítico. Claro, No permitirá la injerencia. Es que el Movimiento Verde es un movimiento social. La mayoría de la gente no entiende qué es un movimiento social. Movimiento social es un intento colectivo por promover un interés común para alcanzar una meta común. Allí donde las instancias públicas no le dan salida. Entonces surge el movimiento social, que puede desaparecer, puede mantenerse, porque los movimientos sociales... Pero puede crecer también. Sí, porque tienen ciclos vitales. Por ejemplo, nosotros estamos en el ciclo de fermento social, excitación popular. Ahora ese movimiento verde ahora tiene que organizarse, tiene que conformar una estructura y puede pasar a institucionalizarse. Por ejemplo, el movimiento 4% fue un movimiento social. Los movimientos sociales son agentes de cambio. Son la forma más poderosa para la acción. Sí, pero no le dan seguimiento a la ejecución de ese 4% de ese movimiento. Educa, porque eduque parte de la sociedad civil. Vamos a tener que seguir hablando en otra oportunidad. Ustedes, el Movimiento Verde, están jugando el papel de la oposición en este momento en República Dominicana. Muchas gracias. Porque no hay oposición. Allí donde hay vacío, alguien Cándido, muchísimas gracias por tu siempre brillante participación en el programa. Gracias, gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Nuestra próxima entrevista de la magistrada Katia Miguelena Jiménez, pero ella viene a hablar de una actividad. Es una lástima uno no poder a un juez, pero los jueces hablan por sentencias. Y así viene a hablar de una interesante actividad que está preparando el Tribunal Constitucional para los jóvenes.